iba pasando, Jesús va en la entrada de Jericó y él comienza a gritar, a llamar al Señor. Y ante el clamor de Bartimeo para ser sanado, ¿qué le dijo la multitud que acompañaba a Jesús? Cállate. Le reprendían para que callase. O sea, miren cuánto amor tenía esta gente por el prójimo, que viendo a un ciego y a alguien que pueda ayudarlo, ¿qué es lo que le dice? Cállate. Entonces, sin duda, era una ciudad endurecida. Y lo vamos a seguir viendo adelante. Entonces, el Señor va a hacer una obra poderosa ahora en esta Jericó. Luego del Señor, desde el momento en que inicia su ministerio, proclamar, desde el mismo principio, proclamar y llamar a los que le escuchaban al arrepentimiento varias veces. Ahora, justo antes de su partida a Jerusalén, él pasa por Jericó. Él pasa por Jericó y es aquí en Lucas el único lugar donde está registrada esa historia. Lucas era, de todos los que escribieron, el único historiador de profesión. Y Lucas deja magistralmente registrada esa historia. El Señor ha proclamado el arrepentimiento y ahora aquí en este pasaje el Señor nos va a ilustrar el arrepentimiento. Nos va a dar una exhibición de cómo se ve el arrepentimiento. Él nos muestra en este pasaje un llamado al arrepentimiento. Aquí Él nos dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, como Él inició su ministerio. No lo aparece, pero en ningún otro lado o pocos pasajes ilustran tan bien en qué consiste el arrepentimiento como este. El Señor va a exponer el arrepentimiento a toda Jericó y a cada uno de nosotros en esta mañana. El Señor hará notorio de qué trata vivir en arrepentimiento en esta mañana. La palabra arrepentimiento es de esas palabras que para muchos resulta incomprensible. Para muchos fuera de la iglesia es una palabra odiosa. Tú le dices arrepiéntete a alguien y probablemente se te ofenda. Pero aún dentro de la iglesia, la palabra arrepentimiento puede resultar incómoda para muchos. Resumiendo sencillo, la palabra arrepentimiento uno puede decir que es un cambio en mi vida en cuanto a Dios y su voluntad para mi vida. Es un giro de hacia dónde yo iba, de cómo yo vivía en cuanto a Dios y en cuanto a su voluntad para mi vida, ni más ni menos. Nosotros deberíamos ver la palabra arrepentimiento no con cierto cuidado o resentimiento, sino como un llamado de amor, porque de hecho, quien es amor desde la eternidad es quien anuncia el arrepentimiento, que es Jesús. Y nadie ama como Jesús, ni ama más que Jesús. Y Él llama al arrepentimiento. Y aquí nos lo deja exhibido. Y ese es el nombre de nuestro sermón el día de hoy. El arrepentimiento exhibido. El arrepentimiento exhibido. Justo antes de ir a Jerusalén, el Señor hace una obra maravillosa aquí. ¿Cómo vamos a ver ese pasaje que ya leímos? Que vimos un personaje que se llama Zaqueo, vimos lo que pasó con él, vimos lo que hizo Jesús, vimos lo que murmuró la gente. Yo quiero que veamos nuestro primer punto para que entendamos de dónde esa murmuración de la gente. Y primero con el personaje. Nuestro primer punto será el despreciable jefe de los publicanos. Repito, el despreciable jefe de los publicanos. No hay otra manera para poder llamarlo. De quien hablan así, nos dice Lucas, el Señor por medio de Lucas, que se llama Zaqueo. La palabra Zaqueo, hoy día nosotros la conocemos, cuando nosotros escuchamos ese nombre y vemos quién era Zaqueo, cuál era su práctica habitual, uno podría ser muy dado a pensar que el nombre de Zaqueo le pega muy bien, porque Zaqueo es de saquear. Y por lo que vamos a ver en el pasaje, él robaba. Pero resulta que no. El nombre de Zaqueo
significa nada más y nada menos que puro o inocente. Eso significaba el nombre de Zaqueo. Es algo así como el nombre de Judas. A nadie le gusta el nombre de Judas. Yo digo no porque sea feo, yo no me lo encuentro feo. De hecho, el nombre de donde viene Judas, Judá, yo me lo encuentro muy bonito. Estamos claros que mi amada, cuando lleguen los niños, no quiere ese nombre. No por lo que significa el nombre de Judá, porque Judá significa aquel que alaba a Dios. Pero ¿cómo vemos a Judá? Yo te digo que tú eres un Judas, ¿qué te estoy diciendo? Que tú eres un traidor. Así pasa con Zaqueo. Zaqueo significa puro o inocente. Eso significa el nombre de él. Pero miren eso. Tenemos aquí entonces a una contradicción andante, una paradoja andante, pues él es todo menos puro o andante. Zaqueo es uno de los personajes más conocidos por aquello de que trepó al árbol, y en la mayoría de películas de Jesús no se queda. En Biblia para niños, la historia de Zaqueo no se queda. Un personaje chiquito, o sea, que físicamente, vamos a decir, pudiera tener alguna limitante porque era extremadamente pequeño. Pero no se imaginen a Zaqueo como un personaje agradable, que tú te gustaría tenerlo de vecino. No. Imagínate a Zaqueo mejor como, yo no sé si tú has visto la película de Batman, la primera, donde el personaje del pingüino lo hace Danny DeVito, y era un personaje detestable, odioso, narizón, pingüino, los dientes dañados, y siempre con una cara que de verlo te daba miedo. Algo así de repugnante es este Zaqueo. Y vamos a ver en el trato que la gente le da. Primero, por su oficio. ¿A qué se dedicaba Zaqueo? Me dice la palabra que él era un publicano, pero dice que era jefe de los publicanos. Un publicano era un recaudador de impuestos. Él trabajaba para el imperio romano. Ahora, ¿qué tan grave era que él fuera un publicano? Bueno, en el capítulo 21 de Mateo, verso 31, para que tengas idea, Jesús coloca a los publicanos al nivel del oficio de la prostitución. Hablando contra los fariseos, Jesús dice: los publicanos y las rameras van delante de ustedes en el camino al reino de los cielos. O sea, Jesús está comparando con los fariseos, que era la autoridad religiosa de la época, pero eran hipócritas a más no poder. Jesús le está diciendo, comparando socialmente lo peor de la sociedad, él lo está comparando con ellos, que eran las rameras y publicanos. En Mateo 5:46, Jesús, oye cómo dice Jesús, hablando de que aún los más malos pecadores aman a aquellos que lo aman. Cuando él dice aquello, si tú haces bien a lo que te haces bien, ¿qué estás haciendo de más? Y entonces él dice, ¿acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Mateo 5, verso 46. ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? O sea, si alguien iba a hablar de una persona mala y pecadora, ¿a quién utilizaba de ejemplo? A los recaudadores de impuestos. Juan el Bautista nos cuenta Lucas que cuando vienen unos publicanos, o sea, recaudadores de impuestos, arrepentidos delante de él, ¿qué le dijo Juan el Bautista en Lucas capítulo 3, verso 12 y 13? Lo voy a leer, dice: y vinieron también publicanos para ser bautizados. O sea, ellos se habían arrepentido y iban a dar evidencia de su fe, pues eso es el bautismo. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? A Juan el Bautista. ¿Qué les dijo Juan? No exijan más de lo que os está ordenado. O sea, no le roben a la gente pidiéndole de más de lo que deben de pedir. O sea, el publicano, ¿qué hacía? Él cobraba impuestos para Roma, pero él cobraba una cantidad mayor con fines de él quedarse con eso. La razón por la que ellos eran rechazados, odiados, porque eran vistos como una raza, por decirlo de ese modo, nada buena, no era necesariamente por el oficio de publicano. O sea,
que cobraran impuestos no era malo. O sea, los impuestos, el mismo Jesús los legitimizó, dijo que eran válidos, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Dónde estaba el problema? En que ellos cobraban excesivamente de más. Hablar de publicano era el sinónimo, o sea, el igual a un pecador. Ellos cobraban para Roma y cobraban excesivamente más. Eso provocaba también una segunda cosa para con ellos, un odio cultural. O sea, ellos eran judíos los publicanos. Zaqueo no era del Imperio Romano. Zaqueo era judío, pero estaba nada más y nada menos que al servicio de Roma, la nación que había sometido a esclavitud a Israel, al pueblo judío. Y ellos veían entonces que ellos, los publicanos, estaban al servicio de quién? De sus enemigos, de aquellos que los oprimían. Entonces no es para menos que todos murmuraban. Imagínate la escena, es una multitud completa. Y dice que algunos murmuraban. En algunos pasajes la Escritura dice, en otros momentos de Jesús, que algunos murmuraban o diferencian. Aquí dice que todos murmuraban. Todos. Y entonces ese Zaqueo, ya vimos su oficio, era odiado por eso, era odiado culturalmente porque estaba al servicio de los enemigos. Pero Zaqueo no tenía ni siquiera el favor de su propio entorno. O sea, en toda Israel el publicano era odiado. Pero con los suyos en Jericó, Zaqueo tampoco gozaba ni de la simpatía, ni del favor, ni del respeto del pueblo. Absolutamente para nada. ¿Cómo podemos notar eso? Es sencillo. La palabra dice que era rico. Dice en otra versión la Biblia que él era muy rico. Esa riqueza, para que tengas idea, además de que él cobraba excesivamente más, es que Jericó era una de las ciudades más prósperas en ese tiempo. Entonces no es para menos que el jefe de los publicanos fuera ¿qué? Muy rico, muy rico. No en vano dice la palabra, amados, Proverbios capítulo 22, verso 1, que más vale el buen nombre que la mucha riqueza y la mucha plata. Más vale el buen carácter que la mucha riqueza y la mucha plata. Ese hombre era muy rico, pero no gozaba con el favor del pueblo. Ante su necesidad o su deseo de ver a Jesús, él no podía verlo por dos cosas, dice la palabra. ¿Cómo dice? En el versículo 3, procuraba ver que era Jesús, pero no podía a causa de qué? De la multitud y de que era muy pequeño. Una pregunta, cuando alguien suele tener respeto del pueblo y además agrégale que tiene dinero, ¿cómo lo trata la gente? Le abren paso, venga, pase por aquí, a Zaqueo ni paso le abrían. Ni paso le abrían. Él no gozaba para nada del favor de su pueblo. Podríamos decir que Zaqueo era el mayor pecador de Jericó. Perdón, quizá no era el mayor pecador, pero era sin duda el más odiado. Pero era también un verdadero ejemplo de un pecador. Y no es que ellos enviaban recibo para cobrar, no. Ellos tenían el respaldo del Imperio Romano. Y el Imperio Romano era cruel. O sea, cuando ellos iban a cobrar su impuesto, ellos sometían a la gente, maltrataban a la gente, podían castigar, golpear a la gente, todo con el aval del imperio. Entonces Zaqueo, como les dije, imagínenselo como el pingüino, era un tipo sumamente sin misericordia para con su prójimo. No en vano se ganó este rechazo. Entonces, en cuanto al pecado, él no tenía ni amor por su prójimo, y en cuanto a Dios,
evidentemente, era avaro e idólatra. El Dios de Zaqueo, como de todos los publicanos, era el dinero. Era capaz de matar con tal de acumular dinero. Zaqueo fue evaluado, fue examinado, fue pesado, y podemos concluir que Zaqueo es culpable ante los ojos de los hombres, ante los ojos de Dios. Ese es el despreciable jefe de los publicanos. Cuando tú lo veas en otra historia y lo pinten como alguien simpático, ese no era él. Era el perfecto ejemplo de lo que pudiera llamar el peor de los pecadores. Pablo dice en una de sus cartas que el Señor lo ha salvado a él, a Pablo. Y él dice que Pablo era el primero de los pecadores. Y todos saben la historia de Pablo también. Era cruel, mató, arrastró gente fuera de la casa, mujeres, niños. Zaqueo podía hacerle competencia porque para cobrar él hacía todo eso y más. Pero aquí vemos a este hombre entonces que quiere ver a Jesús. Jesús tiene entre sus filas a un publicano llamado Leví, que Jesús lo llamó y él inmediatamente, dice la palabra, dejó la mesa de los tribunos donde él cobraba y siguió a Jesús. Quizás Zaqueo ha escuchado que hay un publicano que sigue a Jesús y que es discípulo de Jesús. Los publicanos, para que tengas idea, y si lees Lucas 15:1, nadie se juntaba con ellos, solo sus iguales, los publicanos y los pecadores, los peores de los pecadores. Cuando Leví es llamado por Jesús, dice la palabra, que Leví hizo una fiesta, un banquete en su casa, y los invitados eran todos rechazados de la sociedad, publicanos y pecadores. Ahora vamos a ver entonces el esfuerzo que hace este hombre por ver a Jesús. Y es nuestro segundo punto, el triple ilimitado esfuerzo de Zaqueo. Repito, el triple ilimitado esfuerzo de Zaqueo. Vamos a ver a Zaqueo esforzándose por ver a Jesús. Él no puede cruzar a través de la multitud porque es pequeño y porque también es rechazado por la multitud. A Zaqueo no le decía, déjame pasar, dame un permiso. No le iban a poner asunto. Mira cómo se esfuerza este hombre, y vamos a ver por qué yo le llamo el limitado esfuerzo por ver a Jesús. El limitado esfuerzo. Dice la palabra desde el verso 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. En el versículo 3 dice la palabra que él procuraba, o sea, Zaqueo está intentando ciertamente ver a Jesús. Ese es el primer esfuerzo que él hace. Él hace un intento de ir a través de la multitud, no puede pasar, pero él hace dos esfuerzos más. Dice la palabra que él corre. La multitud viene por aquí, Zaqueo se adelanta, quizá unos metros, quizá unos kilómetros, algún kilómetro, algo así, porque era mucha la multitud, varios metros, quizá 500 metros. Y él corre delante, ahí hay un esfuerzo ya. Pero no solo eso, él sube a un árbol y él era pequeñito. Él tiene que esforzarse para subir a dicho árbol. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual él se esfuerza de ese modo? Dice en el versículo 4, para verle. Ese es el propósito de Zaqueo. Él quiere ver a Jesús. Probablemente Zaqueo se conforma con simplemente mirar a aquel que le llaman amigo de pecadores, a aquel que tiene a uno de igual oficio que él entre sus filas. Zaqueo lo quiere ver, así sea de lejos. Zaqueo no procura un encuentro con él lo quiere ver. Con él verlo de lejos, arriba de un árbol de unos 6 metros, él estaba completo. Él entiende que su necesidad no requiere otro esfuerzo que le lleve a acercarse a Jesús.
¿Qué es lo que él busca? Ver a Jesús. Zaqueo no tiene dolencias, pudo correr, pudo subir al árbol, no tiene necesidad material, económica, porque Zaqueo ya sabemos a qué se dedica y cómo le va. Imagina que Zaqueo hubiese aplicado ese terrible esfuerzo para de algún modo abrirse paso entre la multitud. Yo quiero que noten que él pudo buscar la manera de abrirse paso entre la multitud. Recuerden que él tenía inclusive soldados romanos a su disposición. Ya se sabía que Jesús venía. No fue de un momento a otro, llegó Jesús. No. Ya había una multitud desde antes de entrar, como dijimos hace un momento en el caso de Bartimeo. Ya se sabía que Jesús pasaría por él. Ya Jesús viene caminando, pero Zaqueo no procura hacer un esfuerzo mayor para acercarse y tener un encuentro con él. Él solo quiere ver al amigo de los pecadores. Algunos han dicho que probablemente Zaqueo ya se reconocía pecador, pudiera ser por la manera como él reacciona, pero Zaqueo no tiene interés en acercarse a Jesús. Vamos a ver de dónde, quién y cómo se produce dicho encuentro. Amados, nuestras verdaderas necesidades siempre deben ser evaluadas mirando a la palabra de Dios. Nuestras necesidades deben ser evaluadas mirándonos como a un espejo y la palabra de Dios. ¿Cómo tú te das cuenta que tu ropa está bien, que tú estás bien peinado, que tu ropa no tiene nada desalineado, si no te miras a un espejo? Para Zaqueo él no tiene una necesidad mayor que solo ver a Jesús, porque no ha tenido el encuentro con la palabra de Dios y con Jesús, que le va a dejar ver que él tiene una necesidad mayor que solo ver a Jesús. Él necesita algo más. Nosotros también podemos pasar por alto cuáles son nuestras verdaderas necesidades. De hecho, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, procurando simplemente ver lo que la palabra tiene para decirme según lo que yo estoy buscando, lo que yo creo que necesito, es muy posible que tú pases por alto muchas de las enseñanzas de la palabra de Dios, muchas de las palabras que Dios tiene para dar. Cuando vamos a un pasaje y nos exponemos al pasaje, yo debo procurar tomar cada enseñanza que ese pasaje dice, primero para mí, antes ni siquiera de pensar en que a fulano o a fulana le caería bien leer esto. Una mirada superficial de la palabra de Dios, una vida superficial caminando con Dios, nos dejará a nosotros ciegos de cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Y puedes tener años congregándote, visitando la iglesia, aún leyendo la palabra de Dios, y si siempre la vemos superficialmente, de lejos, así como Zaqueo, es muy posible que tus verdaderas necesidades delante de Dios nunca han sido ni confrontadas, ni mucho menos sanadas. Necesitamos evaluar, repito, nuestras verdaderas necesidades al espejo de la palabra de Dios. No hacerlo así nos va a llevar a tener prioridades distorsionadas. Repito, cuando tú no tienes claro cuál es tu verdadera necesidad, tus prioridades en la vida no van a estar bien caminadas. Si Zaqueo hubiera sabido cuál es su verdadera necesidad, no se habría nunca limitado con solo mirar al Señor de lejos. Él habría procurado un acercamiento con el amigo de los pecadores, pero él desconoce su verdadera necesidad. El hecho de que alguien sienta o crea que no tiene necesidad de arrepentirse no es certeza de ello. O sea, bueno, pero yo no siento que tengo que arrepentirme. No. Al contrario, eso es una evidencia de que tú estás ignorando la realidad del pecado, la realidad del engañoso corazón que tenemos y la realidad del evangelio de nuestro Dios. Él no creía, él no entiende que necesita un arrepentimiento, él solo quiere ver a Jesús, así sea de lejos. Y sin duda yo creo que el Señor miró
el gran interés de este hombre por mirar. Porque cuando el Señor va llegando a donde está Zaqueo, Zaqueo está solo allá, de hecho. Él se adelantó donde nadie le estorbara para poder subir al alto. Y Zaqueo está esperando al Señor, sin duda. Pero el Señor está a punto de mostrarle a Zaqueo que él, el Señor, es digno de que él haga el esfuerzo que sea necesario para conocerle más. El Señor le va a mostrar a Zaqueo que aunque él cree que ya se esforzó lo suficiente para verlo, se ha quedado corto si es solo eso lo que él recibe. Así como alguien que va a la iglesia dice, no, yo voy pero sin compromisos. La vida cristiana y la falta de compromiso con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, son totalmente incongruentes. Si alguien es cristiano, se comprometerá con el Señor. Se comprometerá con aquello que Dios dice en su palabra. Y yo no estoy hablando solo dentro de la iglesia, no. Vamos a ver que eso tiene un efecto global en todo nuestro entorno. Necesita más aquí. Y llega el Señor entonces, donde está Zaqueo. Dice en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, ha pasado ya un rato desde que él se enganchó ahí, Jesús viene caminando. Mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y con eso nosotros llegamos a nuestro tercer punto. Una notable y asombrosa transformación. Una notable y asombrosa transformación. Yo creo que no hay mejor manera de definir el arrepentimiento que esa misma. El arrepentimiento, nosotros podríamos decir que para todo mundo resulta, si hay un verdadero arrepentimiento, en una notable y asombrosa transformación. Quizás no en la escala o en el alcance que tuvo el arrepentimiento de Zaqueo, pero va a tener un alcance, al menos de los tuyos, una asombrosa y notable transformación. Miremos aquí entonces cómo el Señor actúa. Zaqueo, que procuraba verlo, y es el Señor que comienza a profundizar este encuentro. Es el Señor que hace la invitación, pero no solo que hace la invitación, mira la palabra que Jesús usa. Mirando hacia arriba, le vio, mira que el Señor no menosprecia a Zaqueo, que está enganchado allá, chiquitico, feo, repugnante, rechazado por todos. Y el Señor sube su mirada y mira a Zaqueo y le dirige la palabra. Pero mira cómo dice el Señor: date prisa, desciende. Primero le está dando una orden para cumplirla. ¿Cuándo? 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 Inmediatamente, date prisa, desciende. Porque hoy es necesario. Yo creo que la frase es necesario, tú la habrás escuchado, la habrás leído varias veces en el Señor Jesús. Empezando desde cuando era un niño que fue al templo y lo buscan, y cuando lo encuentran, ¿qué dice? En los negocios de mi Padre es necesario, me es necesario estar. Ustedes van a encontrar esa misma frase en Lucas capítulo 4, verso 43. Dice Lucas 4, verso 43. ¿Lo anota o lo lee? Dice que es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Entonces vemos,
Para Cristo era necesario estar en los negocios de su padre. Aquí lo vemos que él dice que es necesario ir a otras ciudades también a predicar el Evangelio. Vamos a ver otro ejemplo. Ahí mismo en Lucas capítulo 9, verso 22, dice, y diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. ¿Eso era necesario? Era necesario. Pero vamos a ver otro ejemplo. Ahí mismo en Lucas capítulo 13, versículo 33. Dice, sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es necesario que él fuera a Jerusalén. Y lo vemos constantemente diciendo eso, porque también es necesario que vaya y predique allá. Y aquí lo vemos una vez más. Es la misma palabra que él usa, tanto en español como en griego, donde él dice que es necesario hacer alguna actividad. Era necesario que él fuera a la casa de Zaqueo. Aquí está Dios obrando en su gracia, poniendo como una gran necesidad, no solo que él le dirija la palabra a Zaqueo, sino que él vaya donde Zaqueo. Sino que él vaya donde Zaqueo. No se me distraigan. Sino que él vaya donde Zaqueo. Ahora, nota algo, ya vemos una necesidad divina. Una necesidad divina. Zaqueo no tiene, según él, la necesidad de acercarse más a Jesús. Y el Señor tiene necesidad de pasar por su casa. Pero mira cómo dice el Señor. ¿Qué es lo que es necesario? Que pose yo en tu casa. La Biblia de las Américas dice, hoy debo quedarme en tu casa. La Nueva Versión Internacional dice, hoy debo hospedarme en tu casa. El Señor no va donde Zaqueo a tomarse un cafecito. El Señor pasaría la noche en casa de Zaqueo. La intención del Señor era pasar un rato con Zaqueo. Él va camino a Jerusalén porque le es necesario. Pero mira, dentro de esa necesidad de ir a Jerusalén, ya a agotar su ministerio, tiene necesidad de quedarse en la casa del jefe de los publicanos. Él tiene necesidad de pasar una noche con el peor de los publicanos, porque ese era el jefe de toda esa región de los publicanos. Y entonces aquí la agenda de Zaqueo cambia. Zaqueo atendió rápidamente al llamado del Señor Jesús. Zaqueo no lo dejó para después. No, yo no quiero. No. Zaqueo cambia su agenda para acercarse a Jesucristo, o para que Cristo se acerque a él. Él da los pasos que el Señor le dice que dé. El arrepentimiento nunca se va a dar, es imposible en alguien que toma atajos en la vida espiritual. Esto sí, esto no, eso no tiene que ser tan rígido así. Baja inmediatamente. Y dice la palabra que él atendió a eso. Él no lo dejó para luego. No.
Yo quiero que tú notes el nivel de urgencia que Jesús presenta aquí. Date prisa, baja, desciende, porque hay una necesidad. Yo debo hospedarme en tu casa en ese día. Zaqueo está probablemente ante la última oportunidad de Dios de ser una persona transformada para bien de la sociedad. Probablemente era la última. Y no crean que es pequeña cosa lo que está pasando aquí. Recuerden, por ejemplo, la historia de un hombre a quien Jesús le dijo: da todo lo que tienes y ven y sígueme. A Zaqueo el Señor no le dice eso. El problema de aquel era que su corazón estaba centrado en el dinero como su Dios. Y probablemente Zaqueo también tenía eso, pero aquel no lo abandonó y Zaqueo sí. Pero lo vamos a ver un momento. La palabra no nos dice cómo fue la conversación entre Dios y Zaqueo. Nosotros vemos cuando el Señor habla con la mujer samaritana, que el Señor va al centro de su necesidad y le expone la vida de ella. Ella dice: vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Pero nosotros no podemos dudar que con Zaqueo el Señor también fue al punto que a él lo esclavizaba y lo mantenía alejado de él. ¿Qué era cuál? Dijimos al principio que él era un avaro, y la avaricia, el amor excesivo por el dinero, el amor por el dinero no excesivo, es idolatría. Tú haces del dinero un ídolo. Te da seguridad, te da confianza. Amados, en una época como la que estamos viviendo ahora, de crisis de salud y de crisis económica, el Dios de muchos se le está yendo a pique. El dinero, sin duda, dice el libro de Eclesiastés, que es necesario, que da para todo, pero nunca debe ser la razón de nuestra seguridad y de nuestra confianza. Nosotros podemos hacernos idólatras del dinero, de los bienes materiales. En una época como esa, si el dinero se ha enseñoreado de nuestro corazón, nos podemos dar cuenta que nos hemos aferrado a un ídolo. ¿Por qué un ídolo? Como dice el Señor en Isaías: porque no salva, porque no habla, porque no te puede cuidar cuando más le necesitas. Y porque difiere de aquel que solo merece la verdadera adoración, que es nuestro Dios. Entonces no vemos lo que el Señor le habló, pero podemos tener certeza que el Señor fue al punto. Pero nosotros sí tenemos lo que produjo entonces ese encuentro con el Señor Jesús. Así como cuando, imagínate una conversación de dos personas por teléfono, tú no estás escuchando lo que el otro te está diciendo, pero tú ves la respuesta de eso, y tú te vas imaginando. Veamos los resultados de este encuentro con Jesús, la asombrosa y notable transformación. Dice en el versículo 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, ya ha pasado un tiempo, un rato desde que está con el Señor, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ese hombre se volvió generoso y compasivo de los necesitados. Lo primero que él hace es que da la mitad de todos sus bienes, que no eran pocas, a los pobres. Con los pobres necesariamente él no tenía un compromiso como tal de restituir, como vamos a ver luego que él dice. O sea, no tenía necesidad de restituirle nada a los pobres. Pero sin embargo, como su corazón ha sido cambiado,
él comienza a tener una actitud totalmente contraria a la actitud cruel y sin misericordia que le caracterizaba antes. Ahora él siente compasión de aquellos que tienen necesidad. Ahora él tiene misericordia de aquellos que atraviesan por crisis económica. En medio de Jericó, la ciudad que vimos, no tenía ni siquiera misericordia del ciego Bartimeo, que no le importaba lo que pasara con Bartimeo, si ese quería ver a Jesús. Aquí hay un hombre que comienza a tener misericordia con todos los pobres de Jericó. He ahí un corazón cambiado y transformado. Nosotros a veces no llegamos a comprender que Dios quiere, sin duda, que seamos compasivos, misericordiosos con aquellos que atraviesan necesidad. Dice el libro de Proverbios: no dejes de hacer bien a aquel que lo necesita cuando tuvieres en tu mano poder para hacerlo. Él tiene poder para hacerle bien a los pobres, y hay pobres y él le hace bien. Jesús mismo dijo: a los pobres siempre los tendrán. Otro día pueden hacerle bien a ellos. Recuerden, cuando la mujer derrama el perfume caro y todos los discípulos dicen: esto debió venderse por 300 denarios para darle a los pobres. Y Jesús dice: a los pobres siempre lo tendrán, en otro momento pueden hacerle bien. Ese hombre está reflejando un carácter compasivo como el del Señor Jesús. Ha habido un cambio. Ya el dinero no es su razón de vivir. El acumular las riquezas no es su razón de vivir. El pecado que le caracterizaba y todos sus derivados ha sido cambiado, ha sido transformado. Él ahora encuentra placer no en tener mucho, sino en hacer aquello que le agrada a Dios. Repito, él ahora encuentra placer no en tener mucho dinero, sino en hacer aquello que le agrada a Dios. Y es ahí donde empieza la evidencia de arrepentimiento. Te deleitas en aquello que deleita a Dios y que agrada a Dios. Lo otro que este hombre hace es lo siguiente: mira cómo dice: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, ese hombre acaba de reducir su riqueza primero a la mitad. Miren si era rico, porque dice que la mitad, ¿a qué le iba a dedicar? A obras benéficas, a pobres. Pero ahora, la otra mitad, él la va a utilizar, no creo que todo, evidentemente, porque no hay que va a quedar sin nada, pero ahora él va a restituir a aquellos a quienes él ha defraudado. Ahora, cuando usted ve defraudado, no imaginen que porque lo desilusionó. No. Es que los ha engañado, les robó. A eso se refiere con defraudado. Y él tiene ahora la carga en su corazón de restituir, la carga en su corazón de corregir lo dañado, de enmendar lo que él ha dañado. 4 veces dice la palabra. Amados, el arrepentimiento, además de que involucre entonces amar lo que Dios ama, involucra un restituir el daño que probablemente hemos hecho a nuestro prójimo, que nos hemos hecho nosotros mismos. Amados, miren, si está en nuestro alcance, evidentemente hay cosas que ya no están en nuestro alcance por un montón de razones, y el Señor nos da paz en cuanto a eso. Si genuinamente no tenemos cómo restituir, pero si está en nuestro alcance, el arrepentimiento involucra una restitución del daño causado. Tú heriste a alguien con palabras, tú robaste, tú maltrataste a alguien. Si está en tu alcance,
debes pedir perdón, sea que la otra persona te perdone o no lo haga. Pero la restitución es parte del arrepentimiento. Y no deberíamos ser escasos cuando de esto se trata. Y deberíamos orarle a Dios para que nos conceda la oportunidad de poder restituir el daño causado. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que corregir algo, involucra eso inclusive una inversión económica o de tu tiempo. El arrepentimiento involucra eso. Si está a nuestro alcance. Si no está a nuestro alcance, el arrepentimiento sea genuino y el Señor entonces te dará la paz y no volverás a ello. El arrepentimiento también involucra, vamos a ver lo que pasó en Zaqueo. Dice que él va a devolver 4 veces lo que él robó. En Éxodo capítulo 22, vamos allá un momento. Éxodo 22. Éxodo 22, segundo libro de la Biblia. Mira lo que dice. Éxodo 22, en el capítulo, en el versículo 1. Oye lo que dice. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, o sea, 5 veces, y por aquella oveja 4 ovejas. Y mira lo que dice el verso 4. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Zaqueo, ¿cuántas veces que va a devolver lo robado? 4 veces. Mira cómo Zaqueo ahora se adhiere a lo que dice la palabra de Dios. Amado, un arrepentimiento que no está adherido a la palabra de Dios es cualquier cosa menos arrepentimiento. Podrá ser remordimiento, podrá ser un sentimiento de que te sientes triste, pero el verdadero arrepentimiento, además del dolor por el daño causado, se adhiere a la palabra del Señor. El Señor nos está exhibiendo cómo luce el arrepentimiento en la vida de ese hombre. Ahora mira lo siguiente, el grado de generosidad que produjo el arrepentimiento en Zaqueo. O sea, la generosidad tiene que ver con yo restituir o dar en la medida de lo que tengo, de lo que he recibido. De ahí aquello que el Señor, cuando la viuda echa 2 monedas, 2 moneditas, dice, esta dio más que todos. Porque todos dieron de lo que les sobraba. Pero ella dio de todo lo que tenía. Ella fue mucho más generosa. Mira el grado de generosidad de Zaqueo. Dice, todos mis bienes, la mitad de todos mis bienes doy a los pobres. Y lo devuelvo 4 veces a quienes les he robado. Amados, el arrepentimiento produce en nosotros un deseo de dar, así como Dios da. Porque Dios ama y lo manifiesta en que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El arrepentimiento en tu vida hace que tú des de gracia lo que de gracia recibes. Amado, si a ti se te hace pesado dar para la causa del Señor, para el bien de otros, quizás tu corazón tiene un problema con la generosidad. Pero mira cómo eso evidencia también de quién dependemos. En un momento de crisis como esta, nuestro corazón puede tentarnos a nosotros a decir, yo voy a dejar de ofrendar hasta que esto se mejore, o yo voy a comenzar a diezmar cuando todo vuelva a la normalidad, aunque estás recibiendo algún ingreso. Repito, si tú no estás recibiendo ningún ingreso, evidentemente no tienes ni que diezmar, no tienes, evidentemente. Pero si estás recibiendo, nosotros no deberíamos dejar de ser fieles a nuestro Dios.
Nosotros no deberíamos dejar de menguar la generosidad. Si antes tú ganabas 100 y ahora estás recibiendo 30, entonces tu diezmo, tu ofrenda debería ser en proporción con lo que ahora recibes. No quieras dar lo que dabas antes. Pero si no lo estás haciendo, estás dependiendo del dinero y no de nuestro Dios, y no de tu Señor. El corazón arrepentido se vuelve generoso por la causa de Dios y para la causa del Señor. Días antes de este encuentro, el Señor había tenido el encuentro con el joven rico. Y es en aquel momento donde Él dice cuán difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y los discípulos le dicen, oh, pero ¿quién será salvo? Y el Señor les dice que el problema no es la riqueza, sino el amor a las riquezas. Pero mira cómo Dios no se deja sin nada de testimonio. Porque aquí hay un hombre rico que acaba de entrar al reino de los cielos. Aquí hay un hombre rico de quien Jesús dice en el verso 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa. El Señor está exhibiendo ante todo que el problema no es que sea rico o no, que tenga mucho, que tenga poco. El problema es nuestro corazón idólatra, que adora lo creado y lo que tiene antes que al Creador. He ahí el problema. He ahí la razón por la que la salvación muchos nunca la tienen. Porque su corazón idólatra se aferra a los bienes de este mundo y adora la creación antes que al Creador. Aquí hay un rico y no bueno. Mira cómo el Señor pone el contraste. Allí había un rico que era bueno, que cumplía todo. Y el Señor dijo, cuán difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Y aquí hay un rico, pecador, muy pecador, que acaba de entrar al reino de los cielos. Y que hay gozo en el reino de los cielos porque él ha entrado. Porque el problema, insisto, no es el dinero. Es que tu corazón idólatra se aferre al dinero. Amados, el uso y el valor que le damos al dinero es un buen indicador del estado de nuestro corazón. Cuando te sientes mal porque no lo tienes, cuando te sientes mal porque hay cosas que quieres comprar y no las puedes comprar. Pero mira que este cambio en Zaqueo de arrepentimiento no lo lleva solo a dejar de robar, no, y de maltratar a la gente. Zaqueo hace cosas buenas. Amados, nuestro arrepentimiento se debe de notar no solo por lo que dejamos de hacer, sino también por lo que comenzamos a hacer que antes no hacíamos. Tú solías tener un lenguaje de mala palabra, de burla, irónico, sarcástico. Tu lenguaje debe abandonar eso, pero ahora tú también tienes que tener palabras de gracia para con otros, palabras que edifiquen a otros. Repito, nuestro arrepentimiento se conoce no solo por lo que dejamos de hacer, sino también por lo que comenzamos a hacer. Él se mostró compasivo, nos mostramos amorosos, cuidadosos, consagrados a la causa del Señor. Zaqueo puso los propósitos de Dios por encima de sus propios gozos, de su propio gozo, de su prioridad. Y eso fue motivo de gozo para el mismo Jesús, que se goza con lo que está pasando. Mira la expresión de Jesús. Imagínate alegría y gozo en ese momento y en los cielos. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y mira lo que dice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amados, Romanos capítulo 3 dice que no hay nadie que busque a Dios, que todos se desviaron, se hicieron inútiles. Pero aquí vemos Dios
a Dios buscando a los que se han perdido. Es Dios que llama al ser humano a arrepentirse, a volverse a Él. Es Dios que envía personas a predicar el Evangelio. Es Dios que nos llama cada día a vivir una vida de arrepentimiento constante y continuo. Amados, Zaqueo no fue salvado, como dice aquí el Señor Jesús, porque Él devolvió lo robado. Eso fue evidencia de su salvación. Así como nuestras buenas obras evidencia que hemos sido salvados por la gracia de nuestro Dios, de que hemos sido rescatados. El Señor en su gracia nos permite disfrutar de su salvación. Quiero terminar con algunas aplicaciones finales, además de la que ya he ido dando. El arrepentimiento, amado, además de producir fiesta en el cielo, como dice la palabra, por un pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Gozo y sentido de propósito en quien lo recibe. Zaqueo, imagínate a Zaqueo con gozo haciendo lo que está haciendo. Dice que él se puso de pie y le dijo: Señor, lo que tengo, la mitad va a los pobres, y a quienes defraudé, les robé y engañé, se lo devuelvo 4 veces. Míralo con gozo, míralo viviendo un propósito, pero también produce bienestar en el entorno de esa persona. Él dejó de ser el hombre cruel, engañador y abusivo. Amado, en un mundo convulsionado y que experimenta crisis como el de hoy día, una vida arrepentida produce bienestar donde quiera que sea. Una vida que vive creciendo en arrepentimiento produce esperanza en medio de quien está. Oh amado, y tú como iglesia de Cristo debes producir esperanza en medio de quien estás. No solo por tus buenas obras, sino porque anuncias el Evangelio de tu Señor Jesús, que te ha llevado al arrepentimiento. ¿Cómo es eso de que una vida arrepentida en un mundo con crisis produce bienestar? Pues sencillo. La razón de la avaricia, de la codicia, del maltrato de Zaqueo al prójimo, ¿sabes cuál era? Que él estaba perdido, que él iba directo al infierno y que era el esclavo del pecado. Y la salvación y el arrepentimiento cambió eso. Entonces, mira la magnitud de ese cambio. Todos los pobres de Jericó se vieron beneficiados, pero también todo aquel que pagaba impuestos, eso es prácticamente todos, se vieron beneficiados y sabían que ese hombre había cambiado. El arrepentimiento exhibido nos está mostrando el Señor, y así quiere el Señor exhibir su obra de gracia en nuestras vidas. Tengamos claros, amados, que el arrepentimiento viene de estar cerca de Dios. Al exponernos a su palabra, si Él se queda en el árbol y no se expone al Señor Jesús, nunca hubiese recibido el arrepentimiento. Él tuvo conciencia de su maldad porque se acercó a Dios. Mantente alejado de la Biblia y tú te vas a sentir como la persona más pura del mundo. Estudia la Biblia y medita en ella, y tú vas a ver cómo cada día debes estar rendido ante Dios, pidiéndole perdón. Mientras yo meditaba y oraba en la madrugada por ese tema, yo le decía al Señor: Señor, mi arrepentimiento no luce así. Yo me quedo corto ante ese nivel de arrepentimiento. Ayúdame a darme más a tu causa y a tu obra. Y así le oraba a Dios. Amado, tu arrepentimiento se parece al de Zaqueo. El arrepentimiento diario tuyo luce como el de Zaqueo. Eso es un motivo, una razón para nosotros orar y arrepentirnos. Yo decía: Señor, ayúdame, porque mi arrepentimiento no se ve así. La vida cristiana empieza con arrepentimiento y sigue con arrepentimiento cada día de nuestras vidas. Van de la mano, uno no ocurre sin el otro. Amado, y el arrepentimiento empieza para con Dios. Nosotros hemos defraudado a Dios por robo a su gloria y por requisitos a su palabra. Pero cuán bueno es nuestro Dios, que si el despreciable jefe de los publicanos pudo arrepentirse,
Si un hombre tan cruel, atado al dinero y a las viejas mañas y a las malas mañas, pudo arrepentirse, entonces no hay ningún corazón tan negro y tan endurecido en este mundo que no pueda arrepentirse. Si Zaqueo se arrepintió, entonces nosotros podemos crecer en arrepentimiento. Pero si Zaqueo se arrepintió, aquellos que no tienen a Jesús, aquellos que nos escuchan por la internet, por donde sea, aquellos a quienes tú le prediques, por muy malo que tú creas que es, pueden arrepentirse, porque el Señor vino a salvar a pecadores. Vamos a orar, amados. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios, porque tú has completado nuestras vidas, Padre bueno. Padre, gracias por llamarnos hasta ti. Padre, gracias porque tú no nos has dejado sin testimonio, Señor. Padre, gracias por tu buena palabra en esta mañana, oh Dios. Oh Dios, te necesitamos. Padre, tú has exhibido por tu palabra en esta mañana el impacto y cómo luce el arrepentimiento, oh Dios. Amado Dios, te rogamos que tú te sirvas de nosotros, mi Señor, para vivir una vida consagrada a ti, Padre. Padre, te pedimos perdón en esta mañana si hemos caminado nuestra vida precisamente como nuestra vida y no hemos hecho como tú nos dices en tu palabra, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió en la cruz. Padre, ayúdanos a vivir para ti, mi Señor. Ayúdanos, oh Dios, a consagrarte nuestras vidas. Padre, un mundo que desfallece, oh Dios. En un mundo, oh Dios, que está convulsionado con crisis, con caos. Ayúdanos a mostrar una vida de esperanza, de aliento, porque estamos cada día más conscientes de lo que tú nos has salvado y de lo que nos has dado y de cómo cuidas nuestras vidas, Padre. En un mundo, Dios, que experimenta desolación y falta de consuelo, tú sigues, oh Dios, y tienes el poder para manifestar gozo, alegría y paz, porque para eso viniste a este mundo, Padre. Gracias, Padre, por tu salvación tan grande. Padre, gracias por darnos vida. Gracias, oh Dios, por rescatarnos. Gracias, Padre. Gracias, Padre mío, porque tú nos has dado la oportunidad de conocerte. Oh Padre, perdona si no hemos sido luz en medio de tinieblas. Padre, perdona si no hemos vivido para mostrar tus buenas obras, oh Señor. Vamos a decirle a nuestro Dios con esa oración que queremos vivir para Él. Oh Padre, no queremos nada más. No queremos nada más. Rechazaré. ¿Cómo recibiré de ti el bien, oh Dios, y el mal rechazaré? Gracias. Si tú enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, oh Padre, nuestra vida te pertenece a ti, mi Dios. Padre, gracias por lo que tú haces y por lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Padre, queremos que nuestra vida dependa de ti y solo de ti, mi Señor.
Te consagramos nuestro corazón, te consagramos cada área de nuestras vidas, amado Dios. Padre, gracias. Y yo te doy gracias en esta mañana por la vida de cada padre, oh Dios. Que tú siembres en ellos, oh Padre mío, tu palabra. Y que sean un molde, un modelo y un ejemplo, Dios, de tu salvación, Padre. Padre, bendice a tu pueblo con tu paz, con tu gracia, con la bendición que solo viene de ti, amado mío. Y a ti nos aferramos, Dios, como nunca antes. Gracias por tu salvación. Gracias por rescatarnos de la iniquidad del pecado, Dios. Gracias por buscarnos, oh Padre, cuando nosotros no te buscábamos, Padre. Porque cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Aleluya, oh Dios, aleluya. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amados, que Dios los bendiga. Felicidades a los que son padres. Que Dios los llene de su palabra y de su poder. Que Dios los guarde, los bendiga y bendiga a sus familias. Como saben, salimos por este lado, salimos despacio, nos saludamos a la